Entonces, los componentes anatómicos, desde el punto de vista de la biomecánica, que nos van a generar el soporte y movimiento, ya los estuvimos mencionando durante los videos pasados, son los huesos a través de las articulaciones, y las articulaciones se fijan y se estabilizan gracias a los ligamentos, los músculos que están insertados sobre los huesos y los tendones que van a ser los elementos anatómicos o los componentes anatómicos que van a ejercer la fuerza tensil para el movimiento de la extremidad. Entonces, en el sistema esquelético conformado por 206, 208 huesos diferentes, ¿sí? Su función principal va a ser la de proveer soporte, forma, protección de órganos, por ejemplo en el caso del tórax, y producción de células o glóbulos rojos en lo que nosotros vamos a conocer como médula ósea, ¿de acuerdo? Entonces los huesos, aunque parecen ser elementos rígidos, realmente tienen un cierto grado de flexibilidad, ya que, como hemos explicado, los huesos están sometidos a fuerzas externas y fuerzas internas de manera constante, ¿sí? Entonces, si yo tuviera un elemento anatómico, que es el hueso, completamente rígido, aumentaría el riesgo de una fractura. O por el contrario, si tuviera un hueso que fuera demasiado laxo, demasiado débil, como en el caso de la osteoporosis, por ejemplo, también aumentaría el riesgo de fractura. Entonces tiene que haber un balance en la flexibilidad y la dureza o rigidez del hueso para que realmente este elemento anatómico me sirva como soporte, pero a su vez sea capaz de soportar las cargas externas e internas que el mismo ambiente genera. Entonces, vamos a ver también que los huesos se van a clasificar de acuerdo a su forma, ¿sí? De acuerdo a su anatomía. Vamos a tener huesos largos, vamos a tener huesos cortos, huesos irregulares y huesos planos. Los huesos largos, que son los propios de los miembros superiores y miembros inferiores, ¿sí? Nombrando pues los huesos largos del miembro superior como húmero, ¿sí? El que está pegado al hombro, radiocúbito, y en la pierna serían, en el miembro inferior, perdón, serían el fémur, la tibia y el perone. Aquí tenemos como hueso corto, son aquellos huesos pequeños que suelen tener una forma más o menos regular, y lo que estamos viendo en esta imagen es la rótula. Tenemos huesos irregulares, que son huesos que no tienen ni una forma alargada ni una forma corta, sino que están como muy tienen diferentes puntas, salidas, son sinuosos, no tienen una forma muy específica, los cuales los conocemos como huesos irregulares. Y tenemos huesos aplanados completamente, que en el caso, por ejemplo, del omóplato o la escápula, son huesos que predomina la anchura sobre más que la longitud, a diferencia de los huesos largos, ¿sí? Estos huesos, como dijimos, un ejemplo de ellos puede ser la escápula, ¿sí? O los huesos propios del cráneo también. Entonces, habíamos comentado que uno de los elementos que se somete a fuerzas compresivas y fuerzas tensiles justamente son los segmentos vertebrales, y hay que reconocer pues que la columna vertebral la vamos a dividir en distintas secciones. Vamos a dividirla en columna cervical, la cual va a estar conformada por 7 vértebras cervicales, en columna dorsal, que va a estar conformada por 12 vértebras dorsales, y en columna lumbar, o sí, columna lumbar, que va a estar compuesta por 5 vértebras lumbares. Y finalmente la parte sacra, que va a estar conformada por el hueso sacro y el coxis hasta abajo. Entonces, entre cada uno de los segmentos vertebrales hay un disco intervertebral, como les decía, que es un disco semielástico que ayuda a soportar, a aguantar las cargas externas o internas que se ejercen sobre la misma columna vertebral. Entonces vemos los huesos por segmento. Aquí podemos ver la clavícula, ¿sí? Que se va a articular con el omóplato o la escápula. Lo que les decía, miembro superior, el húmero, ¿sí? Este sería el cúbito, el radio. Los huesos pequeños, que estos serían huesos cortos que van a formar
parte de la muñeca, que es el carpo, metacarpianos, que forman parte de la palma de la mano, y las falanges, que forman los dedos. Y los huesos del miembro inferior, pues igual tenemos a la pelvis, ¿sí? El fémur, la rótula, la tibia, el peroné, y en vez del carpo tenemos huesos cortos que van a formar lo que se va a conocer como tarso, que va a ser prácticamente parte de la articulación del tobillo, ¿sí? Y lo que correspondería a la planta del pie o el pie medio, ¿sí? Con los huesos metatarsianos, y las falanges se corresponderían a los dedos del pie.